noches, hermanos. Nuevamente le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar reunidos para escuchar su consejo, su palabra que tanto necesitamos. Así que con ese agradecimiento que el Señor nos permite tener primero que todo vida, luego el Señor nos tiene con salud, nos ha bendecido grandemente. Esta mañana recordaba el verso de que nuevas son sus misericordias cada mañana, y estaba entonando ese canto agradecido con el Señor por su bondad. Y hermanos, no es para menos, realmente no es para menos el hecho de ver cómo Dios cada día, dice, nos colma con sus bendiciones. Y su palabra es una de esas bendiciones. Y por eso esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que he titulado Palabras justas. Las palabras justas, hermanos, cuando hablamos de palabras justas, hablamos de palabras verdaderas, palabras apropiadas, palabras que casan perfectamente en un espacio, palabras que seguramente tú y yo hemos estado esperando por tal vez por algún tiempo, palabras que llegan en el momento preciso. Y para eso, qué mejor que su misma palabra que se revela a nosotros como la verdad, como el camino, como la vida, como el agua, como el pan de vida, es la revelación misma de Cristo a nosotros. Entonces, por eso he titulado este tema Palabras justas. Y le pedimos al Señor su dirección, su asistencia. Padre, gracias por tu bondad, por permitirnos nuevamente, inmerecidamente, este privilegio de compartir tu palabra y de poder escudriñarla, Señor, y que esa palabra nos muestre realmente nuestra necesidad primeramente, pero también nos muestre la solución a esa necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de Proverbios, quisiera leer esta noche dos versiones. En el libro de Proverbios, la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 30 y verso 5 y 6, dice de la siguiente manera: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Fíjese pues, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Y luego dice en el siguiente versículo: Él es escudo para todos los que buscan su protección. La Nueva Versión Internacional varía un poco y se complementa. Pues dice: toda palabra es digna de crédito. Es digna de crédito. Hermanos, Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿Se dan cuenta? Habla de crédito, habla de refugio, habla de protección y habla de verdad. O sea, si combinamos las dos versiones. Entonces, hermanos, eso es algo que no nos podemos perder. Simplemente no nos podemos perder. Escuchar esas palabras que son dignas de crédito, que son verdad. Y entender que de esa manera el Señor se muestra como una protección, como un escudo a todos aquellos que buscan su protección, dice. Y Dios protege, en la otra versión, a todos los que en Él buscan un refugio. No nos podemos perder eso, hermanos. El mundo hoy, en tanta confusión, en una situación en la cual hay tanta oscuridad, busca desesperadamente satisfacer
deseos almáticos, necesidades almáticas que están enmascarando necesidades mucho más profundas, pero que no son capaces de identificar porque son necesidades espirituales. Son necesidades espirituales. Y la gente, hermanos, mucha gente, no toda la gente, pero mucha gente que no conoce al Señor, anda buscando un consejo, un alivio, un aliciente a su alma, y hacen cosas que de verdad se queda uno como asustado del esfuerzo que la gente hace. Hoy justamente al mediodía me decía una persona: fíjese que fui a un concierto en Europa hace 2 semanas. Un concierto, oiga, a un concierto en Europa. Obviamente no es sino música mundana, por supuesto, y la pasé, pero mire, de maravilla. Pero ahora no sé qué me pasa, estoy triste, no sé. Hermanos, eso es. Porque no es la palabra de verdad, simplemente. No es la palabra de verdad. No es la palabra que permanece. Todos tenemos necesidad de palabras que nos animen, que nos consuelen, que nos sanen, que nos orienten. El mundo te ofrece palabras de ánimo, entre comillas, pero que en realidad no lo son. Porque el mundo, hermanos, cambia constantemente las supuestas lealtades a sus seguidores de acuerdo a la conveniencia de Dios. Por eso es tan delicado y tan importante que nosotros en este tiempo fortalezcamos esas palabras, o sea, traigamos a nuestro corazón esa palabra que necesitamos escuchar, la palabra justa, la palabra que casa perfectamente en la necesidad que tenemos. Y solo la palabra verdadera, hermanos, nos puede proteger. Solo la palabra verdadera nos va a poder proteger. El Salmo 33, versículo 11, si se dan cuenta lo que decía esta persona hoy al mediodía, nuevamente estoy en una situación de dificultad. O sea, no encontró lo que necesitaba en ese concierto, pero tú sí lo tienes a la mano. Yo lo tengo a la mano, y el Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso no se acaba, permanece para siempre, permanece para siempre. Ahora, la palabra verdadera sí va a ser para nosotros un refugio y va a ser para nosotros una protección. Va a ser para nosotros, como dice el Proverbios 30, versículo 6, un escudo. Un escudo. ¿De qué? ¿Escudo para qué? ¿Escudo de qué? De la confusión. Escudo en la confusión que hoy reina en el mundo, hermanos. Preocupante la situación. Porque el hecho de estar en una congregación no nos garantiza realmente que nosotros podamos tener el suficiente elemento, la suficiente palabra. O sea, la palabra es dada, pero necesitamos atesorarla en nuestro corazón, de tal manera de que esa palabra pueda encontrar un fundamento, pueda convertirse en una convicción, pueda ser un fundamento que nos sea útil en el momento de la necesidad. En el momento de ¿qué necesidad? ¿Qué protección? Bueno, en el momento de la necesidad, de la angustia, por ejemplo, del temor, de la duda, de la enfermedad espiritual, de la enfermedad física, de la incertidumbre, de la confianza. De todo eso es realmente de lo que la palabra nos va a servir como un escudo y que nos va a servir como un refugio
Y de todo eso es de lo que el Señor, a través de su palabra, nos va a proteger. Ahora, necesitamos conocerla, necesitamos estudiarla detenidamente, escudriñarla, profundizar en ella, porque la fórmula está dada. En Juan 6, versículo 36 dice: las palabras que os hablé son espíritu y vida. Son palabras de Cristo. Las palabras que os he dicho, las palabras que os hablé, son palabras que son espíritu y vida. O sea, se dan cuenta, va mucho más profundo, va mucho más profundo. El salmista tenía razón cuando decía en el Salmo 139, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos? Estamos hablando de un escritor que, hermanos, había pasado por situaciones tremendas, había estado en comunión tan profunda con el Señor, que cuando tenía necesidad, David hablaba, le preguntaba al Señor, el Señor le contestaba en el instante. Le decía qué era lo que tenía que hacer. Además, se deleitaba en su palabra. Además, lo había probado, dice, por eso podía decir con autoridad: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. O sea, hermanos, necesitamos esas experiencias de vida en el Señor. Ahora, cuando nosotros estamos continuamente llegando a esa roca, David decía: sé tú para mí una roca a donde pueda yo recurrir constantemente. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Salmo 63, versículo 1, con convicción necesitamos, no solo por emoción, hermanos. Por eso decíamos, podemos ser parte de una congregación, pero verdaderamente la palabra tiene que entrar, morar en nosotros, porque en los momentos de dificultad, hermanos, esas declaraciones traen vida a nuestro ser, traen vida a nuestro ser. 63 de los Salmos, verso 1 dice: Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Hermanos, no solo en ese momento, en el verso 6 de ese mismo capítulo dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea, es un proceso continuo. ¿No les ha pasado eso a ustedes, que muchas veces estamos con dificultad a veces para lograr dormir, pero ese es el momento en que el Señor posiblemente quiere encontrarse con nosotros? No te lo pierdas. Ese es el consejo. No te lo pierdas. Estaba comentando con uno de los pastores y decía: fíjese que he estado como meditando sobre un tema y no te lo pierdas. Por eso insisto en ese punto, no te lo pierdas, porque, hermanos, son oportunidades que Dios nos da. Son oportunidades que Dios nos da de escuchar su voz, porque el trato es personal. El trato puede ser como pueblo también, pero generalmente el trato de Dios es personal. La voz de Dios debemos de escucharla de manera personal. Dios quiere que escuchemos más sus palabras, las palabras justas, que son palabras de ánimo. El libro de Proverbios dice que ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? El hombre puede soportar su enfermedad, pero ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? ¿No les ha pasado a ustedes? Todos somos testigos de eso. Todos hemos podido experimentar momentos de angustia, pero solo la palabra de Dios
puede darnos la porción que necesitamos en ese momento para poder avanzar y continuar. Palabra de ánimo, palabra de consuelo, palabra de exhortación, palabra de sanidad espiritual y física también. Siempre pienso, hermanos, que nosotros verdaderamente no conocemos lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hablarnos. Y a veces hemos pasado tanto tiempo y no lo hemos conocido. Dios tiene cosas demasiado grandes para nosotros, cosas preciosas, seguramente. Él no puede tener nada malo para nosotros. Y a veces vivimos la experiencia de la samaritana. Ese es el pasaje, uno de los pasajes que más me ha impactado en la palabra, en los evangelios. En el capítulo 4 de Juan, versículo 10, Jesús le contesta a la samaritana y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Dame de beber. El agua misma le estaba diciendo dame de beber. El agua misma le estaba hablando. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Te das cuenta? O sea, es una riqueza de verdad indescriptible. Indescriptible. Siempre me recuerdo de ese verso que dice: me regocijo en tu palabra como aquel que encuentra muchos despojos. Cuando pienso en ese pasaje, me transporto a la experiencia de aquellos leprosos que salieron del área sitiada y encontraron el resultado de la acción de Dios para protección del pueblo de Israel. Y encontraron todo tirado, hermanos. El ejército que los tenía rodeados salió huyendo, porque el Señor había enviado una forma de accionar y de protección que nunca hubiéramos imaginado. Y se encontraron todos los despojos. Y luego van, y ahí pienso, es que la verdad es que me empezaron a venir muchos pensamientos cuando estaba leyendo ese pasaje la semana pasada. Y pensaba en las reglas de distanciamiento social y de protección que había para los leprosos. Yo regresar, ya lo había tocado todo, lo había manoseado todo, y entonces ahí sí no hubo, digamos que, aplicación de alcohol en gel. Salió el pueblo y arrasaron con todo y recuperaron todo lo que estaba ahí. No importa que los leprosos habían ya tenido contacto, pero ese es otro tema. Ese es otro tema que me gustaría como que el Señor me aclarara ese punto, ¿verdad? Pero veo en esto, hermanos, realmente una necesidad en nuestro corazón. Escuchar las palabras apropiadas. Esto requiere de parte nuestra una búsqueda continua, una búsqueda de cada día. Requiere diligencia de parte nuestra, porque, hermanos, podemos llevar una voz que sea una voz líder, y más en este tiempo de necesidad. Hermanos, el COVID parece estar bajo control, pero vienen cosas seguramente más complicadas. Vendrán cosas más complicadas, no lo dudamos, vendrán cosas más complicadas. Sin embargo, la voz líder podemos ser nosotros, pero para eso necesitamos involucrarnos, necesitamos pasar tiempo meditando en su palabra. Debemos ser entendidos como los
entendido no solo de los tiempos, como la tribu de Isaacar. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, habla al respecto de cuál era la característica de ellos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Se da cuenta? No era algo que careciera de confianza, que careciera de seguridad. Era una palabra correcta, era un consejo adecuado. Muchas veces la gente está esperando una palabra, no tu consejo, no el consejo de tu corazón, sino está esperando una palabra justa, una palabra verdadera, y esa es la palabra del Señor. Un verso puede ser lo que verdaderamente rescate a alguien en un momento de dificultad, de necesidad. Un verso puede ser algo que traiga luz a la vida de una persona y que traiga esperanza. No nuestra palabra. Siempre pienso en los funerales, hermano. De veras, está tan triado lo siento, está bien. Por supuesto, no estoy subestimando esas palabras de tristeza, de dolor, no, de ninguna manera. Pero verdaderamente lo que trae consuelo al corazón nuestro es su palabra, la palabra justa, la palabra que cae en el momento preciso. Y nosotros necesitamos que esas palabras estén en nuestro corazón para que puedan hablarse, para que puedan decirse en el momento preciso. Es lo que necesitamos hacer. Requiere entonces diligencia, requiere dedicación del tiempo, requiere un anhelo genuino, requiere inversión de tiempo. Bueno, increíble realmente las cosas que ha traído toda esta situación de salud mundial. O sea, mucha gente encerrada en su casa pero viendo televisión. De verdad. Y son horas de horas. Pero tiempos para pasar con el Señor pareciera que se han reducido. Pareciera que si no tenemos un tiempo relativamente corto, la atención se pierde. Que podamos decir como el salmista: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Ojalá que Dios realmente pueda hacer ese cambio en nuestro corazón y podamos como experimentar eso, tener ese interés como el interés que tenían los de Berea cuando Pablo les predicaba. Hechos capítulo 17 versículo 11. Hermanos, no se quedaban con lo que se les decía, iban e investigaban si era cierto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Hermanos, necesitamos ir a la palabra. Por eso les decía, son palabras justas. ¿Por qué? Porque son verdaderas, porque son luz, porque son verdad, porque caen en el momento apropiado, llegan en el momento justo. Pero también hay algo que no podemos dejar de hacer, y es perder la oportunidad de recibir esa palabra. Dios está dispuesto a hacerlo. Esa es la noticia que les traigo esta noche. Dios está dispuesto a hacerlo, y la experiencia está plasmada en la palabra
En el libro de Isaías, capítulo 50, en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 4, encontramos esa declaración aquí, hermanos. Para nosotros esto es algo que debe de ser también una experiencia diaria. Dice el verso 4 del capítulo 50, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. O sea, es la experiencia misma de Cristo. Es la experiencia misma de Cristo, hermanos, simplemente. Él es el ejemplo para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Efesios nos habla de alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y sigue diciendo, para hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Para que oiga como los sabios. O sea, eso requiere una disposición. Requiere una disposición. Dios va a darnos las palabras apropiadas, las palabras justas, la palabra de verdad, su palabra. Va a darnos esa palabra. Por supuesto que nos la va a dar, pero necesitamos buscarla con interés, con deseo. Necesitamos buscarla, hermanos, de manera constante, no solo en momentos desesperados de necesidad. O sea, necesitamos tener esa reserva de palabra en nuestro corazón para que brote en el momento justo, que llegue al lugar en el cual se está necesitando y que nosotros hemos sido puestos en lugares estratégicos para poder llevar esa palabra al cansado, al necesitado. Pero hay requisitos. Primero, estar dispuesto a escuchar. Segundo, verso 5 del capítulo 50, Jehová el Señor me abrió el oído. Y aquí viene esa es la condición de Dios, pero la condición nuestra tendría que ser, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hermanos, es una exhortación esta noche a no perdernos esa bendición de escuchar su palabra, que esa palabra nunca va a llegar tarde a nuestro corazón, siempre va a llegar en el momento apropiado, siempre va a llegar en el momento justo. En momentos de dificultad, como seguramente todos hemos pasado en nuestra vida y seguiremos pasando, en momentos de aflicción, en momentos de tristeza, de desesperación, encontraremos en ella, hermanos, la porción necesaria, la dosis necesaria, el medicamento justo a nuestra necesidad. En el Salmo 119, versículo 92 dice, si tu ley, otra versión dice, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Vital, diríamos, vital. Si tu ley, no hablamos de ley, hablamos de que es la palabra de verdad, no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, esto significa, hermanos, que no es una simple lectura, no es solo por salir del paso, sino se viene a constituir en una necesidad, en una enseñanza que el Señor quiere traer a nuestro corazón para que lo llevemos a la práctica. Y esa es una necesidad en nuestra vida, verdaderamente. Por eso un clamor, justamente en ese Salmo 119, que es una de mis fascinaciones de ese Salmo, hermano, de verdad, porque tiene tanta enseñanza, tanta riqueza. En el 119, versículo 43 dice, esa es una petición que debe de estar y que debe de brotar de nuestro corazón.
no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Diríamos, no quites de mi corazón, no quites de mi corazón, no quites de mi vida, no quites de mi boca en ningún tiempo esa palabra justa, esa palabra de verdad, esa palabra limpia. 119 del mismo en el capítulo 119 de los Salmos, versículos 147 y 148. Hay dos cosas importantes. En el 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra justa, en tu palabra verdadera, en tu palabra que no falla, en tu palabra que me consuela, que me anima, que me hace reposar, que me sana. ¿No tienes tú necesidad de sanidad espiritual? Te pregunto esta noche. Creo que sí. Yo la tengo. Estoy seguro que tú también la tienes. Necesitamos anticiparnos al alba. Necesitamos ganarle, hermanos, a los centinelas. El verso 148 habla de un segundo componente. Porque en el verso 148 dice, para meditar. O sea, eso nos habla de que no es una lectura rápida. No es una lectura rápida. Para meditar en tus mandatos. Las palabras que queremos escuchar, debemos de escucharlas una y otra vez. Una y otra vez. Por eso, cuando a veces dicen, hermanos, ese es uno de aquellos cantos o de aquellos himnos antiguos. Pienso y digo, qué equivocados están, hermano. Qué equivocados están. Esos no pueden ser himnos antiguos. Cuando alguien escribe diciendo, cantádmelas otra vez. Porque son bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Cantádmelas otra vez. Cantádmelas otra vez. O aquel himno que se titula Grato es oír la historia. Hermanos, los escritores seguramente fueron inspirados por Dios. No me queda ninguna duda. Fíjese que parte de las estrofas de ese himno dice, me agrada referirla. Eso lo dice uno de los himnarios. El himnario presbiteriano dice, me agrada repetirla. Me agrada repetirla, pues sé que es la verdad. En otro de las historias, de las estrofas dice, me agrada repetirla, pues me hizo mucho bien. ¿No es eso lo que necesitamos? No es la verdad, no es el bien que la verdad, no es el bien que la palabra tiene para nuestra vida. Quiero cerrar con esto, hermanos. El consejo del Señor en el libro de Colosenses 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Dice, en vuestros corazones. Hermanos, ahí es donde debe de morar, de verdad. Ahí es donde, porque de esa manera vamos a poder exhortarnos, vamos a poder animarnos, vamos a poder gozarnos, vamos a poder compartir verdaderamente el sentir que el Señor tiene, que es el deseo del corazón de Dios para nuestra vida. Pero debemos de estar claros en el hecho de que esto requiere un esfuerzo de parte nuestra, requiere una tarea de parte nuestra, requiere en pocas palabras un anhelo de nuestro corazón. Lo que hablábamos, lo que les decía de los centinelas, así
de la mañana. Creo que alguna vez se los comenté, en alguna oportunidad ya comenté algo. Creo que he comentado que cuando me tocó estudiar en básicos y en bachillerato, pues parte de lo que nos tocaba hacer era hacer una guardia. Teníamos 14 y 15 años, hermanos, y nos daban un fusil para estar ahí. Dios mío, qué peligro, pero bueno, nos instruían también, no nos daban un fusil solo porque ya estábamos en tercer año, ¿no? Llevamos un proceso de aprendizaje y de normas de seguridad, y eso sí, si no las hacía, si no las cumplía, realmente, verdaderamente había un castigo, y era un castigo bien severo. Pero en este caso no es eso. Aquí es lo que nos perdemos. Y siempre me recuerdo que en ese tiempo no había tanta gente ahí en el sector ese del Adolfo Hall. Usted ha pasado por ahí, ¿verdad? O sea, en la madrugada era una soledad. Pero ya cuando eran las 3:30 de la mañana, empezábamos a desear que amaneciera. Y a veces nos salíamos de la cabina esa donde estábamos para ver el momento en que empezaba la luz empezaba a aparecer y empezaba a clarear la mañana. Era un anhelo que se terminara el tiempo de la oscuridad, que se terminara la noche, porque venía el nuevo día. Y eso es lo que el Señor quiere. Y esa experiencia es a la que la palabra quiere llevarnos. 130 de los Salmos, versículo 6. Mi alma espera a Jehová. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Espera la palabra de verdad. Espera la palabra justa, la palabra real. Espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hermanos, que ese sea el deseo de nuestro corazón, verdaderamente escuchar esas palabras de verdad, esas palabras de justicia, esas palabras que traen sanidad, que traen ánimo, que traen exhortación, que traen dirección, que traen consuelo, que traen en esencia lo que necesitamos, pero que es justamente lo que Dios quiere darnos. Que Dios les bendiga.